De la mañana seguimos en esta edición de Business Conexiones, viernes 23 de febrero. Tiempo, como cada viernes, de acercarnos a los temas más jugosos de la economía española. Alejandro Cese, periodista de Economía del Mundo. Muy buenos días. Muy buenos días. Uno de los temas que nos traes esta mañana, sobre todo, destaca esa decisión de cómo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha sentenciado que España tiene que convertir a todos los interinos de larga duración en fijos. Exacto, ha habido una sentencia que se conoció este jueves del Tribunal Superior, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que lo que dice es que condena este abuso que ha hecho España de una fórmula de contratación en el sector público que se conoce como indefinido no fijo, que es donde estarían todos los interinos, que son muy habituales en la sanidad y en la educación. Y bueno, esta sentencia se produce después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid presentara una cuestión prejudicial, que es como si fuera una consulta, en la que le pregunta a la justicia europea si el modelo que tenemos en España para tratar a los interinos es adecuado o no vulnera, digamos, el acuerdo marco que existe en la Unión Europea para el trabajo de duración determinada, ¿no? Entonces, lo que dice el tribunal es que en España lo que se lleva haciendo muchos años es ocupar plazas en el sector público que realmente son para un trabajo permanente y fijo, que no va cambiando con el tiempo ni que fluctúa, ahora se necesita, ahora no, como pueden ser médicos, profesores, etcétera, con este tipo de contratos que lo que generan es una situación de precariedad, porque al final la persona va encadenando un contrato tras otro y no tiene una estabilidad en el empleo. La ley que aprobó el Gobierno en el año 2021, que pretendía luchar contra la temporalidad en el sector público, incluyó unas indemnizaciones para el caso de los interinos que, pues esto, llevan mucho tiempo ocupando una plaza, luego de repente salen oposiciones, ellos se presentan a ver si aprueban su plaza, no la aprueban, la aprueba otra persona y ellos pierden su puesto. A lo mejor llevan 40 años trabajando para la administración y de repente se van. Entonces, para ellos se aprobó una indemnización de 20 días por año trabajado, que sería la equivalente en el sector privado a la indemnización por despido procedente, o sea que no es de las más solidarias. Y lo que dice el tribunal es que esta indemnización no es para nada suficiente para cumplir con este acuerdo marco ni para evitar que se utilice de manera fraudulenta o de manera abusiva, que es la palabra que utiliza el tribunal, este tipo de fórmulas de contratación. Entonces, lo que le dice a España es que en ausencia de otras medidas nuevas que se puedan aplicar, pues una posible solución para poder cumplir con el derecho de la Unión Europea sería convertir a todos los trabajadores interinos, automáticamente los que llevan una larga duración y han encadenado contratos, convertirlos en fijos. Entonces, bueno, ¿qué implica esta sentencia? Bueno, pues lo primero que implica es un varapalo a la forma que tiene el Gobierno de España o los gobiernos que ha habido en este país de tratar a una buena parte de sus trabajadores públicos. Porque recordemos que el año pasado, en el 21 y con ya en efecto en el 22, se aprobó una reforma laboral que obligaba a las empresas a luchar contra la temporalidad, pero el sector público no ha predicado con el ejemplo. Esa es la primera repercusión, digamos. Y luego, cuando vemos a cuántos interinos afecta, pues vemos que esta es la gran pregunta, ¿no? En plan, ¿qué va a suponer para la Administración? El Gobierno no quiere dar una cifra. Ayer nos pusimos en contacto con ellos y no dan una cifra de a cuántos interinos van a tener que convertir en fijos. Pero si vemos estimaciones que hacen otros organismos, pues bueno, hablábamos ayer con un par de abogados que nos hablaban de que podía rondar el 1.000.000 de personas, ahí es nada. Sin embargo, por ejemplo, UGT decía que no era tan elevado el número porque aunque según el boletín de trabajadores públicos hay en torno a 800.000 interinos en España, no todos son de larga duración, así que estaríamos hablando de menos de 500.000. El caso es que no hay un consenso sobre, no se sabe a cuántos interinos va a afectar, pero va a ser un número sustancial porque en España estamos hablando de que hay cientos de miles de interinos. Entonces, bueno, es una sentencia importante que va a tener repercusiones para el sector público, que va a ser positiva para los interinos porque puede ser que a partir de ahora tengan más derechos y que va a implicar un gasto público porque probablemente consolidar esas plazas implique un mayor desembolso para la Administración. Mirando a otros asuntos, Alejandra, también estábamos atendiendo, ¿no?, a cómo ese envejecimiento de la población condena a España a caminar hacia el modelo japonés en 15 años. ¿Cómo es ese modelo? Pues bueno, es que lo que hemos visto este año recientemente es que Japón ha perdido su puesto como tercera economía mundial, se lo ha cedido a Alemania, y ha entrado en una ralentización económica. Y cuando analizamos las causas principales de este freno en su economía, pues la razón principal es la demografía. Estamos hablando de que es un país tan envejecido que eso le limita su crecimiento económico. Es un país que tiene un tercio de la población más de 65 años, o sea, un tercio de la población tiene más de 65 años,
1 de cada 10 personas tiene más de 80, tiene en torno a 90.000 personas de más de 100 años, cuando hace unos años tenía 150. O sea, está viviendo un envejecimiento acelerado unido a una caída de la tasa de natalidad, claro, va relacionado. Y lo que vemos es que en el caso de España nos encontramos como a 15 años de llegar a ese modelo. Estamos en una situación en la que ahora mismo nosotros tenemos un 20% de personas de más de 65 años y los pronósticos dicen que en unos años llegaremos a ese 30% que tiene ahora Japón. De hecho, hay un informe de la AIREF muy interesante del año 2019 que lo firmaba el que luego fue ministro, José Luis Escrivá, y que dice que España, si no toma medidas, tiene un importante riesgo de japonización, lo que nos podría llevar a quedarnos en una situación de estancamiento económico y no conseguir crecer cada año más de un 0,7%, o sea, estar muy por debajo del crecimiento histórico que ha tenido España en épocas de crecimiento, ¿no? Entonces, bueno, vemos que hay demasiadas similitudes, pues en ambos países hemos pasado de tener unas tasas de fecundidad de en torno a 2, 3 hijos por mujer en la mitad del siglo XX a tener ahora 1,3 hijos por mujer. En ambos la edad media de la población se ha duplicado, pasando de en torno a los 20 años a los más de 40 ahora. La tasa de dependencia camina de manera similar. Aquí tenemos una tasa de dependencia del 50%, en el sentido de que la mitad de la población trabaja y mantiene a la otra mitad que no trabaja, porque son niños, adolescentes y sobre todo mayores de 65 años que ya están jubilados, y en Japón ese porcentaje ya se sitúa en el 70%, que es una situación complicada, ¿no? Porque solo tienes 3 personas de cada 10 que mantienen el país. Bueno, lo que se insta es a que España tome medidas para evitar llegar a ese escenario que se nos vaticina en el futuro. Pues medidas interesantes podrían ser prolongar un poco la vida laboral para conseguir aportar más al sistema económico, o hacer esa suerte de jubilación activa para que voluntariamente quien quiera pueda seguir trabajando una vez cumplida la edad legal de jubilación y así seguir contribuyendo al sistema. Tenemos que tener en cuenta que el envejecimiento es algo muy positivo, o sea, no es algo malo, por supuesto, es algo de lo que nos alegramos porque somos más felices porque vivimos más años y probablemente con mejor salud que hace un tiempo, pero tiene efectos económicos importantes y preocupantes, porque al final puede repercutir en que haya menos crecimiento económico y menos empleo dependiendo de ciertas variables. Pues, por ejemplo, dependiendo de cómo cambie el consumo cuando nos jubilamos, es normal que la gente cuando se jubila reduzca su consumo, sobre todo de ciertos sectores. Va a haber ganadores y va a haber perdedores. Pues la sanidad privada, por ejemplo, puede crecer, a lo mejor el ocio va a decrecer si aumenta la población mayor que no gasta tanto en ocio. Va a depender también de cuántas personas que se jubilan estén activos y cuántos no. Si en general hay una tendencia a que los jubilados quieran seguir trabajando y contribuyendo al sistema, pues esto puede ser positivo y puede fomentar el crecimiento, y va a depender también de lo productivas que sean las personas mayores. Y luego, cuando nos fijamos en Japón, publicábamos nosotros en El Mundo un reportaje muy interesante de nuestro corresponsal en Asia. El gobierno japonés ya no sabe qué hacer para intentar solucionar este problema. Incluso está llegando a tirar de creatividad para luchar contra esto. Lo último que han hecho ha sido lanzar una aplicación de citas, porque ellos consideran que la caída tan fuerte que se ha producido en su natalidad está muy ligada a que ha caído mucho el número de personas que se casan, el número de matrimonios, porque la sociedad japonesa es muy tradicional, ¿no? Entonces han creado también es un país en el que están muy concienciados con el trabajo, trabajan muchas horas a la semana y los jóvenes dicen que es que no tienen tiempo de encontrar pareja, no tienen ocio apenas, están todo el día trabajando y así es muy complicado. Entonces el gobierno ha lanzado una aplicación, la ha lanzado el propio gobierno, es pública, que lo que hace es que por medio de la inteligencia artificial te busca una pareja compatible para ti. Tú metes ahí una serie de parámetros de lo que, tus características vitales, a qué te dedicas, en qué te gusta dedicar el tiempo libre o cómo eres, y la propia aplicación te busca una pareja ideal para que tú, pruebes a ver si esa persona te encaja y con el objetivo de que el día de mañana te cases y tengas hijos con esa persona y soluciones un poco el problema de natalidad que tiene Japón. Así que son vías que se están explorando y que quién sabe si en España veremos algún día. Aplicación sí sería también digno de ver. No nos queda tiempo, Alejandra, muy interesante como siempre, pero tenemos un par de minutillos para terminar ahora, a la hora hoy. Y ese choque, de nuevo, una vez Garamendi, el de la patronal, el presidente de patronal, acusando a la ministra Díaz de romper el diálogo social como cortina de humo por el batacazo electoral. Sí, os lo cuento rápidamente. Esto ha sido porque esta semana el Gobierno ha incluido a la patronal PIMEC, que es una patronal catalana de pequeñas y medianas empresas, autonómica, la ha incluido por primera vez en un órgano consultivo
en el que hasta ahora solo había representación de las grandes patronales nacionales, no había habido nunca una autonómica. Es un órgano que tiene 6 miembros del gobierno, 6 miembros de las patronales y 6 miembros de los sindicatos. Los 6 miembros de las patronales hasta ahora eran 5 de COE y 1 de CEPIME, y ahora van a ser 4 de COE, 1 de CEPIME y 1 de PIMEC. Entonces, bueno, este cambio, este órgano tampoco tiene una función muy ejecutiva, es un órgano consultivo, como os decía, se dedica a asesorar y sobre todo a responder dudas cuando en un caso concreto una empresa no sabe qué convenio tiene que aplicar para un trabajador. Pues yo qué sé, me lo invento, un trabajador de comunicación que trabaja en un banco, pues a lo mejor la empresa puede llegar a tener dudas de si le tiene que aplicar el convenio de banca o el convenio de publicidad, no lo sé. Pues en ese caso, este organismo es el que se pronuncia y toma una decisión acerca de qué convenio se debe aplicar. En este organismo nunca había habido representación autonómica, como os decía, esto es un movimiento que se produce por primera vez y para PIMEC ha sido como una victoria, ¿no? Porque esta patronal lleva mucho tiempo peleando para intentar entrar en el diálogo social nacional, que lo haría realmente a través de la patronal nacional en la que está incardinada, que es Compymes, otra patronal de la que hemos hablado bastantes veces en el programa. Pero bueno, para ellos es una victoria, sin embargo, la COE lo ve como una cortina de humo que ha utilizado Yolanda Díaz precisamente en esta semana para distraer un poco de los malos resultados que obtuvo en las elecciones de Galicia del fin de semana pasado. Garamendi lo que considera es que esto es un intento de ruptura del diálogo social tal y como lo conocíamos hasta ahora y que está en línea con esos gestos que ha ido haciendo el gobierno para dar a entender que incluiría a Compymes en el diálogo nacional. Además, esta misma semana se ha sabido que PIMEC está siendo investigado por la Fiscalía, junto a UATAE, que es una organización de autónomos bastante alineada con los posicionamientos de Sumar y de Podemos, que está incardinada en comisiones obreras. Y bueno, les están investigando a ambas organizaciones porque cuando se dieron subvenciones a los autónomos en el año 2021, pues al medir la representatividad de cada uno de ellos, UATAE defendió que los trabajadores de PIMEC formaban parte de su organización. Eso hizo que mereciera mucho más dinero del que le correspondía y pues se denunció ante la Fiscalía y parece ser que hay una irregularidad ahí que se está investigando. Pues te lo seguiremos comentando aquí. Muchísimas gracias, Alejandra Ocese, periodista de Economía del Mundo. Ha sido un placer una vez más. Gracias. Feliz jornada, buen trabajo y feliz fin de semana. Igualmente, feliz día. Y nosotros terminamos.